bienvenidos a la pasada de derecho. Ahora tenemos el orgullo de presentar un trabajo muy interesante de protección civil de la justicia, de organizaciones tributarias o más tributarios, que es uno de los frentes que se van abriendo cuando uno se va entrando en las discusiones de intersecciones entre derecho financiero, tributario y derechos humanos. El informe fue circulado, pero vas a poder tener acceso a él y habrá muchos interrogantes que vamos a intentar empezar a dilucidar en esta mesa. Los organizadores del encuentro son, bueno, por supuesto, así. El Centro de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, representado aquí por el doctor Horacio Porti, y la Asociación Argentina de Presupuesto. Vamos a tener una presentación del informe a cargo de Carmen, luego dos intervenciones cortitas de los organizadores y luego nuestra preguntas de la conversación, que tenemos hasta las 6, ¿no se pregunta, no? Sí. Hasta las 6 de todo el programa, así que hasta ahí todo lo que podemos comenzar. Así que, bueno, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Gracias, Martín. La idea es hacer solo un repaso de la estructura del informe y del documento para quienes no lo hubieran podido leer, pero como vi muchas versiones impresas y marcadas, y voy a hacer lo más rápido que pueda. Un poquito como empezando desde las definiciones, empezamos a trabajar gastos tributarios porque trabajamos política fiscal, entendemos que la política fiscal, el análisis de la política fiscal desde una perspectiva de derechos es trascendental porque para la realización de los derechos humanos necesitamos que el Estado cuente con recursos y analizar la política fiscal completa nos ayuda a poder pensar en cómo el Estado obtiene esos recursos. Y dentro de la política fiscal empezamos a mirar los gastos tributarios que son, para decirlo muy sencillamente, algunos recursos que, algunos impuestos que el Estado deja de cobrar. Yo acá les traje la definición del decreto 1731 de 2004 que dice son recursos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo específico que se aparta del establecido con carácter general. Otra definición que usamos es que es un trato diferente, un trato impositivo diferencial que permite un beneficio para algunos contribuyentes y que como contraparte lleva a la pérdida de recursos por parte del Estado. Entonces empezamos a trabajar sobre gastos tributarios junto con otras organizaciones de Latinoamérica para tratar de relevar qué información tenemos, cuáles son los datos que tenemos de los gastos tributarios, de las exenciones, de los tratos diferenciales. Y en esto empiezo a abrir como a un paréntesis para extenderme un poquito quizás a las condonaciones, también a todos los tratos que la política tributaria tiene que son diferentes a la regla y empezamos a mirarlo desde una perspectiva de derechos humanos. No solo así, sino muchas organizaciones de Latinoamérica y encontramos algunas problemáticas que son similares. Como primera medida, lo que quería era traerles algunos datos de lo que encontramos en esta investigación sobre la información que sí hay disponible de gastos tributarios, que es muy poquita. Por un lado, ¿qué impacto tienen o qué lugar ocupan en lo que es el gasto público, en lo que es el PBI de los estados? Si bien yo les mencioné dos definiciones de gastos tributarios, cada estado tiene su definición de gastos tributarios y va a seleccionar qué tipo de gastos tributarios califica como tales y cuáles cuentan. Por ejemplo, en Argentina, los gastos tributarios de la ley de impuesto a las ganancias, que implican un trato diferencial pero general, mínimo no imponible, todos los contribuyentes del gasto de la ley de impuesto a las ganancias se les aplica el mínimo no imponible, no lo consideran un gasto tributario, pero se aparta de la regla en la medida de que no todas las personas que les corresponde pagar o no el impuesto a las ganancias. Entonces va a haber algunas diferencias de criterios de medición, pero en términos generales los gastos tributarios ocupan un porcentaje sustancial del PBI. En Argentina, más de 3 puntos. Hay países como Canadá donde alcanza 10 puntos y hay países en donde estos gastos son muy poquitos, 1,78% del PBI, por ejemplo, en Países Bajos. Tengan en cuenta que estas mediciones las traemos como un contexto general, como para ir viendo la magnitud de los gastos tributarios, pero no son en sí comparables porque cada estado lo hace con sus propias medidas. Los gastos tributarios, como yo les decía, en referencia al PBI de Argentina son un 3%, que es casi un 13%
de lo que el Estado gasta todos los años, del total del gasto acumulado del Estado, y tienen una estructura bastante estable. Yo acá les traje la evolución respecto del PBI, pero si uno cruzara esos datos con que el PBI va cambiando y el PBI se ha ido incrementando, en realidad mantienen una proporción bastante estable. Los gastos tributarios afectan distintos impuestos y tienen distintas características. Vamos a tener algunos que están en la estructura de cada norma y otros que están en la estructura de regímenes de promoción específicos que buscan beneficiar una estructura determinada, un área del Estado, un área de las empresas, por ejemplo, el régimen de promoción minera, o una zona que tiene particular situación de desventaja en nuestro país, como por ejemplo la Patagonia. Ahora, hace un ratito yo les mostraba que los gastos tributarios tienen una estructura muy estable a lo largo del tiempo. Esto también nos permite ver que una vez que se establece un gasto tributario, su revisión es una política muy poco habitual. No encontramos revisiones de gastos tributarios, sino más bien establecimientos que quedan a lo largo del tiempo. Les traje este gráfico solo muy descriptivo como para mostrar el impacto de los gastos tributarios en términos de cuántas políticas públicas o qué lugar en el financiamiento de políticas públicas pueden tener los gastos tributarios. La primera columna que ven es la azul, que es la acumulación de todos los gastos tributarios. No estamos diciendo que todos deban ser evaluados igual, pero la acumulación de todos los gastos tributarios, y comparativamente tenemos las pensiones no contributivas, la política pública Techo Digno que implementó el Ministerio de lo que ahora sería el Ministerio de Transporte y Vivienda, el Plan Progresar, Conectar Igualdad, distintas políticas públicas que, como vemos, tienen un impacto proporcional muy pequeño respecto de lo que es los gastos tributarios en total. La idea de estos datos es solo para quienes no hayan podido leer el documento, tener una mirada sobre el impacto y el tamaño de los gastos tributarios o de las exenciones en las políticas públicas de Argentina y en lo que es el financiamiento de la garantía de los derechos. En la mirada de los gastos tributarios nos encontramos que hay algo de información producida por parte del Estado y que esa información es muy agregada y solo nos permite conocer cuánto el Estado estima que no está recaudando por cada gasto tributario. Podemos ver por cada régimen de promoción o por los gastos tributarios o exenciones que están previstos en la ley, cuánto el Estado cree que no está recaudando. Este dato no es del todo certero porque no sabemos cómo podrían modificarse las conductas si los gastos tributarios se modificaran. Esta información es muy agregada y muy sintética. Como vi que varias personas estaban leyendo el documento, voy a saltear algunas que tienen que ver con el impuesto al valor agregado, que representa el 40% de los gastos tributarios, y tiene como distintos contenidos, desde beneficios que desgravan los consumos de alimentos y algunas otras actividades como servicios de salud o obras de arte. Tienen un impacto, como para ir teniendo una idea de los números, de 137.000 millones de pesos. Después, otra que les traje como para que tengan la información más o menos a mano, es la exención que beneficia a magistrados, funcionarios y autoridades judiciales, que tiene un impacto de 6.900 millones de pesos este año en nuestro país, lo que equivale a 2 veces las políticas públicas de infancia en nuestro país y 32 veces las políticas de lucha contra la violencia de género que implementa el Estado Nacional a nivel centralizado. Por otro lado, los regímenes de promoción económica tienen un impacto de 84.000 millones de pesos y son más o menos el 20% del gasto tributario total. De todos los beneficios o exenciones que el Estado dispone, un 20% están en regímenes de promoción. De toda esta información que venimos relevando, empezamos a hacernos algunas preguntas y encontrarnos cuáles eran los problemas que veíamos en estos distintos regímenes de promoción o regímenes de exenciones o tratos diferenciales en los distintos impuestos. Encontramos algunos problemas que se repetían. Por un lado, la falta de transparencia. No sabemos exactamente a quiénes benefician esos gastos tributarios, a quiénes benefician en términos directos, quiénes son las empresas beneficiarias por los regímenes de promoción, ni quiénes son las personas a las que se les aplica una exención determinada.
No sabemos quiénes son individualmente, en términos de quiénes son esas personas, pero tampoco sabemos qué lugar ocupan en la sociedad. No hay datos sobre qué decil de la población está siendo beneficiado por cada uno de los gastos tributarios o cada una de las exenciones. Profundizando en eso, hicimos pedidos de acceso a la información para tratar de conocer cuáles eran los fundamentos en los que el Estado se había basado para disponer estos gastos tributarios y para repensar esta política a lo largo del tiempo, y les pedimos cuáles eran los análisis de impacto y cuáles eran las evaluaciones que se habían hecho antes de la disposición de los gastos tributarios o durante su implementación, y encontramos en que en ningún caso había ninguna evaluación que justificara la racionalidad de ese gasto tributario. Entonces, por ejemplo, en el beneficio que implica que integrantes del Poder Judicial no paguen el impuesto a las ganancias, no tenemos ningún estudio que diga que ese beneficio tiene racionalidad porque va a generar algún beneficio social determinado, porque va a tener un impacto en algún sector de la sociedad. Después lo otro que empezamos a mirar era cuál era el impacto en la desigualdad, qué efecto tienen cada uno de estos gastos tributarios desde la desigualdad y cuáles habían sido los procesos de debate para alcanzarlos. Estoy pasando muy rápido porque les estoy diciendo a medida que iba pasando. Perdón, tengo las dos computadoras separadas. Bueno, en términos del principio de igualdad y el estándar de razonabilidad, empezamos a revisar cuáles eran los impactos de cada una de estas exenciones en función de pensar la Constitución y los tratados internacionales que establecen la igualdad y repensar cada una de estas normas y cada una de estas políticas públicas bajo la luz de esos criterios. Nos encontramos como primer barrera lo que decíamos hace un ratito: no hay justificación de las distinciones, no hay justificación de los tratos diferenciales, entonces no podemos analizar las razones que el Estado tiene. Tampoco podemos analizar el fin legítimo. Sí, en muchos casos podemos analizar la proporcionalidad y nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en los gastos tributarios que afectan la ley del impuesto a las ganancias, vamos a ver que tienen un impacto diferencial en aquel público que está destinado a ese impuesto, a aquel público que está sujeto a ese impuesto. Entonces, uno de los impuestos que tienen un impacto más redistributivo en nuestra sociedad, como es el impuesto a las ganancias, y que tendría que tener una búsqueda de recaudación lo más prolija y lo más efectiva posible, se ve sometido a gastos tributarios que tienen un impacto muy grande sobre su potencial de recaudación. En ese sentido empezamos a evaluar cuál era el impacto que tenían algunos de los gastos tributarios sobre los distintos grupos y sobre las distintas zonas en condiciones de desventaja. Encontramos regímenes de promoción que están dirigidos a jóvenes emprendedores, encontramos regímenes de promoción que están dirigidos a ciertas zonas del país, pero no podemos encontrar análisis que nos permitan evaluar si esos regímenes de promoción ya tuvieron un impacto en el tiempo, cuál es el plazo razonable para su duración, o qué impacto tienen respecto de los otros grupos que participan de la misma actividad o de las diferentes actividades. Bueno, y por último empezamos a mirar los gastos tributarios a la luz del principio de máxima utilización de los recursos disponibles, y encontramos que hay un déficit muy grande en pensar los gastos tributarios como estas estructuras que se disponen en un momento en el tiempo y que después quedan estancas y no se revisan y no vuelven a tener procesos de debate. Si bien los gastos tributarios se incorporan en el proyecto de ley de presupuesto, su discusión es muy baja y no encontramos que haya un análisis de razonabilidad a lo largo del tiempo, un análisis que permita reevaluar si los esfuerzos que se están haciendo coinciden con los criterios internacionales en materia de máxima utilización de los recursos, si tienen sentido a la luz de las nuevas agendas de desarrollo sostenible. Con eso más o menos algunas ideas más, pero con eso más o menos como estructura de la investigación y de los datos más concretos que estuvimos circulando con quienes se inscribían, queríamos abrir un poco el debate para ver qué era lo que pensaban y qué reflexiones les generaba y qué pensamientos tenían en función de esto. Bueno, yo siempre hago eso. Ya hablamos. ¿Cuánto tiempo? 5 o 7 minutos. Bueno, para. Así,
Sí, así no quito el tiempo. Creo que primero es muy importante la actividad en sí misma por el hecho de que participamos, dos centros de la facultad y dos organizaciones de la sociedad civil, y no sé cuán habitual es este tipo de actividades en nuestra facultad. O sea, creo que desde ese punto de vista, con la iniciativa que tuvo acá Martín, la verdad que ojalá que lo podamos repetir y seguir haciendo algo así. Después, en segundo lugar, creo que el documento es importantísimo por poner en debate algo que, como decíamos recién con el amigo de ASAP, el nivel de la discusión pública y la temática de discusión pública de las cuestiones tributarias son casi inexistentes, y es muy importante un documento de estas características que además vienen con algo que venimos trabajando mucho, y es cómo hacer el link entre el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho financiero y tributario, y entre medio yo añadiría el derecho constitucional. Algo que en realidad es muy difícil, y eso uno lo ve en los propios textos que se escriben, porque si hoy ve uno cuáles son los documentos del derecho internacional, muestran todo un vocabulario que es el propio del derecho internacional, pero sin embargo todavía hay muy poca recepción de la construcción doctrinaria que ha habido, por ejemplo, en el derecho constitucional tributario, que tiene por lo menos 100 años de desarrollo doctrinario en el derecho comparado. Y lo mismo sucede a la inversa, en el derecho constitucional tributario casi inexistente la reflexión que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Así que desde esa óptica es muy importante, y en particular tratar esta cuestión de los gastos tributarios. Dicho todo esto, creo que acá es muy importante porque hay otra idea que es medir y hacer un análisis cuantitativo. Pero creo que hay un problema, y es un problema complejo, de si uno va a medir, la cuestión es decidir qué es lo que uno va a medir. Y entonces es necesario tener definiciones muy precisas para saber qué es lo que uno está midiendo. Y entonces eso implica dos cuestiones, a mi entender. ¿Cuáles son los criterios conceptuales a partir de los cuales uno hace una definición? Y a su vez, si hay varios criterios conceptuales, a su vez, ¿cuáles son los criterios valorativos que nos llevan a escoger una forma de distinguir u otra? Y eso tiene a su vez que ver con cuáles son las finalidades que nosotros queremos lograr al hacer esa clasificación, esa consideración y esa medición. Y entonces creo que acá, no en este documento, sino en general, hay mucha confusión al respecto, ¿no? Porque la expresión gastos tributarios, por un lado, es una expresión que viene de la ciencia económica, y entonces tiene un sentido económico para el análisis económico. Pero no sé, hay que ver de qué forma esa categoría se traslada al ámbito jurídico y cómo uno puede hacer jugar una pluralidad de técnicas jurídicas que en el ámbito tributario son muy diferentes, juegan de forma diferente y tienen un sentido diferente. Y que tal vez en mediciones globales o en consideraciones globales podrían estar todas juntas. De hecho, si uno va que el derecho positivo no ayuda, porque a mi entender esta definición del decreto 1731 es contradictoria. Es decir, acá hay una definición general, luego viene dos puntos y unas ejemplificaciones de la descripción general. Y los casos particulares que están mencionados como ejemplos de la definición general no coinciden con la definición general. Y eso genera muchos problemas, porque esta definición general, que la pusiste acá, habla de recursos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo específico que se aparta del establecido con carácter general en la legislación. O sea, hay reglas generales en la legislación y en algún otro lugar, o tal vez en esa legislación, hay reglas específicas que son diferentes a esa regulación general. Ahora, exenciones, deducciones, salvo situaciones muy singulares, en principio forman parte de las reglas generales y a su vez son categorías muy diferentes entre sí. Por ejemplo, para no abundar, el
concepto de deducción. Bueno, el concepto de deducción hace pues un concepto necesario para comprender el concepto de ganancia. Y ganancia es el concepto central que define un hecho imponible de la norma tributaria, ¿sí?, que es el impuesto a las ganancias. Entonces, se utiliza la deducción, el concepto de ganancia bruta, ganancia neta, deducción, o sea, es un concepto que es utilizado para definir qué es propiamente una ganancia. Entonces, en principio, como regla general, una deducción no es un gasto fiscal o un privilegio, etc. Salvo que hay un caso muy particular, pero que podría ser, pero que es como un caso ultra singular, que es la utilización de esa deducción que como criterio general sirve para definir el impuesto a las ganancias para otorgarle un privilegio a una persona. Entonces eso sucede en los regímenes de promoción para facilitar la inversión, que hay una regla específica que se deduce de forma diferente, no sé, la amortización de ciertos bienes de capital. Entonces, eso significa que se está utilizando de una manera singular esa categoría de deducción. Pero si uno propone, bueno, acá no está mencionado en esta enumeración, pero uno no podría decir que por regla general las deducciones son un gasto fiscal o una excepción a lo general, que también es, o una regla específica, como está dicho ahí, porque lo mismo sucede con las exenciones, ¿no? Y a su vez, claro, las exenciones juegan de otra forma porque los tributos son reglas generales. Esas reglas generales tienen hechos antecedentes, que es lo que se llama el hecho imponible. Para excluir casos particulares de la descripción general, que es la que está expresada en ese hecho imponible, se inventó un mecanismo que es la excepción. Entonces, ¿qué dice un hecho imponible? Bueno, va a estar grabada todas estas situaciones de forma general y hay un caso particular que el legislador no quiere grabar y que lo menciona expresamente en la ley, y entonces es una excepción a la regla general, pero es una excepción general, no es una excepción particular para dar un beneficio particular. Por eso las exenciones es algo estructural de todas las leyes tributarias, en ganancias, en el impuesto al valor agregado, etc. Y tienen razones jurídicas, no necesariamente son razones más económicas o de dar un beneficio a alguien. Y muchas veces la exención es necesaria justamente por razones constitucionales, es decir, para darle justicia al impuesto y para que sea acorde al principio de igualdad, al principio de capacidad contributiva o incluso al principio del derecho internacional como los máximos recursos disponibles o asegurar el contenido mínimo de los derechos. Por ejemplo, en el impuesto al valor agregado, que es un impuesto típicamente regresivo, entonces es un impuesto que por su propia técnica es contrario a la igualdad o es desigualitario. Entonces, para lograr moderar la desigualdad del impuesto, se otorgan diferentes exenciones a diferentes tipos de locaciones, ¿sí? O algunos de los hechos imponibles del impuesto al valor agregado. Entonces, sería muy difícil para mí pensar que eso se trata de un gasto fiscal o recursos que el Estado deja de recaudar. No, son unos mecanismos moderados y a veces imperfectos para lograr que ese tributo sea un poco más acorde a los principios constitucionales como tales. Entonces, no sé, cuando los bienes de primera necesidad, entonces que están exentos o tienen unas alícuotas reducidas, eso parece ser que es necesario para que el impuesto sea un poco más igualitario. Y uno haría una crítica si esas exenciones fuesen eliminadas o incluso si no existiesen. Y tienen que ver justamente con instituciones como justamente asegurar los bienes necesarios para que una persona pueda realizarse con autonomía, etcétera, etcétera. Con lo cual, por ejemplo, acá tampoco, acá lo han dicho, las exenciones, deducciones, yo diría que por regla general esos no son gastos fiscales. Y entonces, claro, ustedes me preguntarán, ¿dónde hay un gasto fiscal? Para mí hay un gasto fiscal
traducido en términos jurídicos cuando hay algo que en el derecho tributario es más específico y es un beneficio fiscal. Y entonces, hay un beneficio fiscal cuando de forma deliberada se le da una ventaja tributaria a una persona. Es decir, cuando, para decirlo de la forma más directa y brutal, cuando se le da un privilegio a una persona. Es decir, cuando hay una excepción al principio de igualdad. Y entonces, eso hay muchos casos en nuestro ordenamiento jurídico, acá están mencionados, que en general tienen que ver tradicionalmente con los regímenes de promoción industrial que están mencionados acá en este informe. Ahora, en ese beneficio, por ejemplo, no sé, el beneficio para las industrias radicadas en Tierra del Fuego. Entonces, ahí se le da un beneficio tributario a unas empresas económicas en particular y se le otorga un privilegio. Ahora, en el derecho argentino, a su vez, se da otra peculiaridad que no es común en el derecho comparado, y es que nuestra propia Constitución expresamente habilita otorgar privilegios, ¿no? Con una cláusula que inventó Alberdi y que él mismo dijo, que lo dijo después la Corte, que eso es una invención argentina, que no está en la Constitución de los Estados Unidos, que es la cláusula del progreso. Y entonces se habilita, claro, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si condiciones son temporales de privilegio, ¿no? Los beneficios que se pueden dar. Entonces tienen que ser beneficios acotados en el tiempo y con toda la serie de pautas que acá están mencionadas y que en general ahí sí hay un hueco jurídico muy grande sobre cuáles tienen que ser las condiciones jurídicas racionales para que sea legítimo el otorgamiento de un privilegio a una ventaja a un grupo de personas. Y salvo el caso de las amortizaciones aceleradas, que es tal vez el único caso que se refiere al hecho imponible, todos los beneficios fiscales, en términos más técnicamente jurídicos, implican alguna modificación singular de algún aspecto de la obligación tributaria, es decir, de aquello, de la consecuencia normativa de aquel hecho imponible. Por ejemplo, no sé, del momento del pago de la obligación. Y entonces, en vez de hacerse en un momento determinado, se permite diferir el pago por un periodo de tiempo. O suspender la obligación tributaria por un periodo de tiempo, o reducir la alícuota que alguien tiene que pagar, en vez de tener que ingresar el 17%, tiene que ingresar el 5%. Pero todas esas son modificaciones específicas, acotadas en el tiempo, privilegios, y que afectan a la obligación tributaria. A mi entender, eso sería lo racionalmente que uno puede llamar un gasto fiscal. Y entonces uno tendría ya no un criterio económico, simplemente lo que el Estado deja de recaudar por alguna regla, sino son privilegios otorgados a algunas personas y que son claras excepciones al principio de igualdad y entonces que requieren justificaciones especiales, controles especiales, reglas especiales para su admisión, reglas especiales para tener su seguimiento. No, porque parece muy diferente lo que uno puede hacer en, no sé, lo que es el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, que simplemente lo que hace es decir, hay recursos que no revelan capacidad contributiva, entonces lejos de dar un privilegio, lo que hace es evitar que se le grave a alguien que no está en condiciones económicas de soportar un impuesto. Entonces hacia la justicia del impuesto ha de decir que, no sé, la industria de computadoras en Tierra del Fuego va a tener beneficios en el impuesto a las ganancias, o más extraño, en el impuesto al valor agregado, que en general no tiene nada que ver con hacer un estímulo a la propia inversión. Entonces uno también, y es algo que creo que falta, no hay nunca una justificación de cuáles son los efectos que se esperan de un beneficio fiscal. Y entonces, como no se dice cuál es el efecto esperado, tampoco hay una justificación de la relación de causalidad entre el beneficio que se otorga y el efecto que se espera. Y como eso no está explicitado, tampoco no hay ninguna forma de hacer un seguimiento y decir, bueno, si lo que esperábamos era que la producción de aceitunas de La Rioja aumentara tanto en tal periodo de tiempo, eso implicaría el aumento de los trabajadores, por ejemplo, en tal periodo de tiempo. Entonces,
eso uno lo podría medir, cómo efectivamente aumentó la inversión, aumentó la producción, aumentó el empleo, pero como eso no se sabe, todo eso resulta inmedible. Creo que me seguí. No, perfecto. Bueno, ahora vamos a volver con preguntas, así que No, es un poco así. Rafael Flores de Casado. Bueno, muchas gracias por la invitación. En dos sentidos. Primero, porque siempre es un gusto estar en Horacio. La verdad que para mí es siempre muy interesante. Pero además porque me parece doblemente interesante el hecho de que se discutan este tipo de temáticas desde un lugar multidisciplinario. Es decir, que no sea solamente un enfoque económico, que no sea solamente un enfoque legal. Los problemas del sector público son problemas absolutamente multidisciplinarios y requieren un abordaje que vaya en la misma dirección. Entonces, me parece muy saludable que vayamos incorporando esta idea de enriquecernos mutuamente con visiones que provienen de lugares diferentes. La realidad es que cuando uno se mete en lo que es la discusión de política fiscal, creo que hay pocos casos en la Argentina donde tengamos una discusión tan omnipresente y tan poco profunda. Creo que salvo la selección de fútbol, donde todo el mundo opina sin tener la menor idea, hay pocos otros casos donde se discuta tanto sobre la cuestión fiscal y al mismo tiempo ese debate sea realmente tan limitado en una cantidad de cuestiones. Yo miraba de a ratos ayer la discusión en el Congreso y la verdad que miraba 5 minutos, me enojaba, cambiaba de canal, volvía a mirar, me volvía a enojar, porque lo que uno veía era, digamos, con contadas excepciones claramente de los dos lados de la discusión, pero en líneas generales es una oposición para la cual no hay restricción fiscal aparentemente. La restricción fiscal es una cuestión ideológica, casi se podría decir, y entonces se pueden llevar adelante una cantidad de medidas que no tienen en cuenta el impacto que hay sobre las cuentas públicas, y por otro lado un gobierno que se planta en este eslogan de haciendo lo que hay que hacer, que básicamente implica decir que lo único que se puede hacer es lo que se está llevando adelante. Y esa discusión naturalmente va a desembocar en un punto muerto, porque desde un lugar, como decíamos, directamente se desconocen los problemas fiscales que hay, y del otro lado se dice, acá hay un problema fiscal y lo único que se puede hacer es lo que estamos haciendo. Y yo creo que hay muchísimo para discutir en el medio de esas dos posturas, porque Argentina tiene un problema fiscal, claramente lo tiene, y tiene que enfrentarlo. Ahora, no hay una sola forma de enfrentar ese problema fiscal. La ideología no consiste en desconocer la restricción, la ideología está en cómo se enfrenta esa restricción. Y en ese sentido me parece muy interesante, y yo realmente valoro mucho el trabajo que se ha hecho desde ASI, porque implica abrir esa discusión y decir, hay una cantidad de cuestiones que pasan por abajo del radar de la sociedad, que pasan por abajo de la discusión pública y que involucran miles de millones de pesos. Entonces, si uno parte de que Argentina tiene un problema fiscal y tiene que enfrentarlo, bueno, pongamos todo arriba de la mesa. Y una de las cuestiones que no se discuten, y sistemáticamente no se discuten, es la cuestión de los gastos tributarios. Hay un trabajo muy conocido que tiene ya creo que 30 años de Daniel Heyman y Fernando Navajas, un paper que creo que se llama Conflicto distributivo y déficit fiscal en la Argentina o algo por el estilo, pero que en realidad en economía todos lo conocemos como el modelo de las ventanitas. Porque lo que dice es que el Estado en Argentina funciona como un edificio con muchas ventanitas donde cada grupo sectorial va y golpea en una ventanita distinta y pide plata. Y esa plata puede ser un subsidio, esa plata puede ser una exención tributaria, hay distintos mecanismos, pero cada cual lo hace desde su propio lugar, desde su propio interés sectorial, desde su propia capacidad de presión, y el resultado es que nadie ve el conjunto. Entonces,
creo que es muy interesante que empecemos a discutir la política fiscal en términos más globales, en términos más agregados. Porque eso implica también discutir cuál es el modelo de país que queremos tener. Porque discutir la política fiscal implica decir qué queremos que haga el Estado, qué bienes y servicios queremos que nos brinde el Estado y cuáles son los recursos que estamos dispuestos a pagar para financiar eso. Pero además, en finanzas públicas funciona al revés que en la casa de cada uno. ¿Vieron esos economistas que en la tele dicen esto como en su casa? Bueno, cuando escuchen a alguien así no le crean. Porque esto no es como en su casa. Esto no es como en su casa. En su casa cada uno se acomoda al ingreso que tiene. Cuando uno discute la política fiscal, lo primero que se define es qué queremos que haga el Estado. Y después vemos cuáles son los recursos que se requieren. Pero lo primero es qué bienes y servicios queremos que provea el Estado. Entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo en eso, vamos a ver cómo se financia. Y ahí entran en juego cuestiones de equidad, cuestiones de capacidad contributiva, cuestiones de promoción de la actividad económica, cuestiones geoestratégicas, y todo eso es lo que se tiene que discutir, sobre todo cuando uno tiene problemas como los que tiene la Argentina en materia fiscal. Entonces, desde ese punto de vista me parece muy interesante el trabajo que han hecho, y yo me quiero detener en un par de cuestiones, algunas comentó Horacio, que me parecen muy significativas. Por un lado, la cuestión de la evaluación, de poder evaluar qué es lo que se quiere conseguir. Si no hay un punto de partida donde se diga el objetivo de esta exención es este, y lo vamos a ir midiendo a través de estos indicadores, entonces no hay forma después de revisar si efectivamente esta política pública ha sido útil o no. Y lo que ocurre es que quedan instaladas en el tiempo. Esto no se revisa cuando se discute el presupuesto, pasa como un número más dentro de los miles de páginas que tiene el proyecto del presupuesto nacional, y quedan durante décadas. Y en muchos casos se requiere una revisión mucho más profunda. El caso de Tierra del Fuego es uno clarísimo, porque las condiciones que le dieron origen en el año, creo que fue 1972, han cambiado y mucho. Yo soy de la Patagonia, soy de los gallegos, sé lo que significa vivir en la Patagonia, y la realidad es que cuando mis bisabuelos fueron a Santa Cruz en 1915 y el barco llegaba una vez por mes y mi bisabuelo leía los diarios todos uno por día, pero con un mes de retraso, esas condiciones no son las mismas que tenemos ahora, que hay 3 vuelos por día. Entonces, no es lo mismo vivir en la Patagonia hace 50 años que vivir ahora. Esto ha cambiado. Y está bien que haya que tener en cuenta esos cambios. La situación geopolítica de la Patagonia Argentina es otra también. Y eso implica nuevamente que haya que rediscutirlo. Y por otro lado, también una cosa era cuando se decía, bueno, pagamos más caras las heladeras o pagamos más caros los hornos a microondas, pero eso permite que haya una actividad económica en una provincia que si no realmente tiene algunas dificultades estructurales para crecer. Y otra cosa es cuando este régimen de exenciones que sale 35.000 millones, algo así, el número, no me acuerdo exactamente, pero por ahí estaba, 35.000 millones de pesos, implica que gran parte de la sociedad argentina no puede acceder a herramientas tecnológicas que serían muy útiles a un precio más bajo. Entonces, todo eso hace que uno diga, bueno, hay que revisar el sistema de promoción en Tierra del Fuego. Ahora, si ustedes conocen Tierra del Fuego, yo les digo, Ushuaia es para mí la ciudad más bonita del país y seguramente tiene a través del turismo y otras herramientas posibilidades de crecimiento. Río Grande no. Río Grande no. Entonces, si uno negocia que saca este tipo de exenciones, tiene que saber que hay lugares que prácticamente van a desaparecer. Y esto da también una pauta de lo compleja que es esta discusión y de cómo se requiere tener todos estos elementos sobre la mesa. Porque cuando uno juega al aprendiz de brujo con la política fiscal, termina cometiendo una cantidad de errores importantes. Estoy con las ventanas solo, porque me estaba acordando de un impuesto que se puso en Inglaterra, creo que fue a fines del siglo XVII o XVIII,
a las casas con muchas ventanas. Porque se tomaba, y era una idea bastante progresista, porque se tomaba que las casas que tenían muchas ventanas eran casas más ricas. Los ricos podían poner más ventanas. ¿Cuál fue el resultado? Se empezaron a hacer casas sin ventanas para no pagar el impuesto. Aumentaron las enfermedades, aumentó la mortalidad infantil, hubo una cantidad de problemas que no se habían pensado, que obligaron años más tarde a tener que dar marcha atrás con ese impuesto, que había surgido de una idea muy interesante y muy, como decía, para la época absolutamente progresista, de tratar de gravar más a aquellos dueños de propiedades más caras, pero que terminó generando una cantidad de efectos absolutamente indeseados. Entonces, como para redondear esta primera intervención y para que empecemos a discutir un poco, me parece que es fundamental que podamos abordar las cuestiones que tienen que ver con la política fiscal desde una perspectiva integral, desde una perspectiva multidisciplinaria, donde podamos revisar todas las herramientas que tenemos y donde podamos discutir a partir de la definición de un modelo de Estado que se enmarque también en un modelo de país, cuál es la política fiscal que tenemos, qué queremos que haga el Estado y qué estamos dispuestos a pagar para financiarlos. Bien, muchas gracias, Rafael. Bueno, ahora sí vamos a abrir a comentarios y preguntas. Solo una aclaración sobre la metodología del informe y cuáles eran los puntos que nos interesaba levantar, que nos interesa discutir. Y es que nosotros tomamos la definición de gasto tributario, que está en la ley argentina, entendemos, hay toda una discusión muy profunda sobre cómo definirlo en base a un sistema tributario ideal, en base del país y después dentro del país qué se considera parte intrínseca del tributo, qué es una excepción, un apartamiento, etc. Que, bueno, nosotros decidimos tomar la definición que toma la ley argentina como un parámetro y no hay en el informe ni en nuestra posición una posición tomada sobre cada uno de esos gastos tributarios. No creemos que necesariamente el hecho de que lo llamemos gastos tributarios no implica que tengamos una visión negativa sobre todos esos gastos tributarios, sino que solo tomamos la definición que está en la ley como marcando que hay un apartamiento de una norma que el Estado argentino considera que es la pauta general y el sentido de un tributo y decide apartar o modificar una regla que considera general con base en alguna justificación y decidimos tomar eso como parámetro. Pero creemos que la clave o lo que más nos interesa acá es provocar una discusión en cada uno de esos casos desde el punto de vista de las normas de derechos humanos, desde el punto de vista de la igualdad, de la no discriminación, etc. Generar una discusión para entender si cada uno de esos gastos tributarios, los llamemos o no gastos tributarios, si son justos. Más allá de que uno los llame los gastos tributarios. Si son justos o no son justos, y encontramos que puede haber argumentos que justifiquen algunos de ellos, lo llamativo, lo extraño, en este caso, que pese al enorme monto que representa, no encontramos pero ni un solo estudio, ni un solo dato, ni un solo argumento que permita explicar cada uno de ellos desde el punto de vista de algún valor o de algún bien que genere un beneficio sea para un grupo, para la sociedad en general, ni un solo dato. O sea, el Estado argentino no te puede dar ni un solo estudio, ninguna información sobre cuál es la finalidad que persigue cada uno de ellos, en qué medida la aplicación de esa regla genera un impacto positivo, redistributivo, valioso, de desarrollo, etc. En ningún caso nos supieron dar nada y creo que nuestro informe lo que trata de hacer es enriquecer un poco más la discusión sobre los recursos disponibles y entender que no estamos limitados por los recursos que el Estado efectivamente recaudó a la hora de definir el presupuesto, etc., sino que hay muchas otras opciones alternativas al recorte, al gasto público, etc., que puede ser una necesidad. No sé, más allá de eso, digamos, la cuestión es que hay otras alternativas y tenemos la obligación de evaluar cada una de esas alternativas para ver si encontramos alguna mejora desde el punto de vista de los derechos que sea más redistributiva que las alternativas actuales. Solo esa aclaración, que cuando decimos gastos tributarios no estamos diciendo están mal, son injustos, etcétera, sino que estamos diciendo que hay una excepción a alguna regla general del sistema impositivo argentino y esa excepción tiene que estar justificada. Y el problema es que la misma regla también tiene que estar justificada, no solo la excepción, sino el impuesto en sí, pero no encontramos justificaciones al apartamiento de esa regla y lo que tampoco hay es transparencia. O sea, incluso cuando uno establece estos regímenes de excepción, no hay ningún dato que permita entender
Y después quería marcar otra cosa que es llamativo también que, bueno, este es un tema que en informes de CEPAL también se está señalando el problema de los gastos tributarios y la opacidad que tienen, etc. En las investigaciones paralelas que hicieron en otros países los problemas son muy similares, o sea, en todos casos es como se argumenta como una cuestión de fe. No porque traen crecimiento, empleo, etc. No hay ninguna justificación con datos de eso y se están empezando a hacer algunos estudios específicos para evaluar el impacto de cada uno de ellos. En algunos países de Centroamérica se hicieron estudios sobre algunos regímenes de promoción, etcétera, algunos beneficios, y en esos casos, por ejemplo, la evidencia mostró que en realidad no había ningún beneficio y que era falso, que era más costo que beneficio, que el beneficio era muy bajo en comparación con el costo, el peso fiscal que tenía. Entonces, como que es un tema que se está empezando a despertar. Y el objetivo, más que nada, crear una discusión racional sobre esto, si tiene sentido o no, desde el punto de vista de la igualdad, de los derechos. Solo esa Es una pregunta para Pedro, lo que vas a decir. Esta falta de transparencia, de capacidad de justificación de los gastos tributarios, ¿es un atributo específico de este tipo de herramienta o pasa lo mismo con el subsidio, por ejemplo? Quiero entender si la diferencia en justificación tiene que ver con el acto de creación del beneficio o tiene que ver con que no se discute anualmente o tiene que ver con que la gente no sabe que existe, entonces no hay discusiones públicas. ¿En qué se diferencia la falta? ¿Por qué son menos justificadas estos beneficios que otros que se dan? ¿De otros como cuáles? Incluso el subsidio. Subsidios son transparentes en principio, o sea, hay una regla, no sé si son todos transparentes, depende, digamos, pero hay en la ejecución presupuestaria están los montos y después yo me digo que... No, yo sé, pero el caso, por ejemplo, el caso CIPEC, yo estaba pensando en el caso CIPEC, que fue un caso judicial, sí, claro. Pero tuvieron que hacer una acción judicial para tener la información sobre el plan jefas y jefes de hogar, ¿no? Y la Corte Suprema dijo, bueno, CIPEC tiene derecho a saber quién cada persona, el nombre de cada persona que recibe este plan. Pero hubo que ir hasta la Corte para tener No, ya sé, yo digo en términos de, claramente, obvio, sí, pero bueno, un fallo de la Corte que dice que eso tiene que ser accesible y que no sé qué pasa si ahora hacemos subir información con otros planes sociales, pero digo, el criterio jurisprudencial de la Corte Argentina es que toda la información sobre gastos es transparente. Yo estoy de acuerdo, pero ese criterio me parece razonable. Creo que con tributo hay todavía una discusión más para dar, porque se argumenta mucho desde el punto de vista del secreto fiscal, etc. Y yo creo que se hace una interpretación súper extensiva del secreto fiscal para abarcar ese puesto que no está ni siquiera en la norma. Y hay regulaciones de AFIP que son más restrictivas que yo quiero... Nos sirve la comparación, ¿por qué? Porque esto es el equivalente para mí de un subsidio, entonces eso te lleva a mostrar que es doblemente irrazonable que no sepamos qué empresas se benefician si una persona que cobra una asignación mínima. Tenemos derecho, desde el punto de vista de la Corte Suprema, a saber cuánto cobre y qué nombre tiene. Bueno, ¿por qué no sabemos en qué medida se beneficia una empresa y por qué monto por un... Por eso, la aplicación de criterios secreto fiscal logra esa diferencia. Sí, exacto. Sí. Creo que está muy detrás de la discusión sobre secretos fiscales en general, en relación con los estándares de transparencia y sobre información que usamos en el derecho constitucional y en los derechos humanos, por lo menos. Parece como hay como un criterio todavía muy conservador en cuanto a la transparencia de la información fiscal. Esa es mi sensación por las discusiones en las que vengo participando. Sí, desde el punto de vista económico, un gasto tributario es un subsidio. Es exactamente lo mismo. Porque la diferencia está en que lo que hace el Estado es decir, en lugar de recaudarlo y devolvértelo, directamente no te lo cobro. ¿Sí? Es más fácil para mí decirte, no pagues esto, que te lo cobro y después te lo devuelvo, que necesito armar una estructura administrativa para poder pagarlo. En ese sentido, deberían tener el mismo nivel de transparencia, el mismo nivel de difusión que tienen los subsidios. La realidad es que no lo tienen. Y yo creo que no lo tienen por varias razones. En principio, porque mucha gente ni siquiera sabe que existen. Cuando digo mucha gente, no me refiero a cualquier vecino, sino a legisladores. En segundo lugar, porque una cosa es controlar la evolución del gasto. Muchas organizaciones lo hacen, ASAP lo hace permanentemente y nosotros vamos viendo cuál es la evolución. Y otra cosa es poder tener acceso a esta información. No es una información a la que se pueda acceder con la misma facilidad. Hay también una cuestión, y coincido con lo que decía Dalile,
una interpretación absolutamente exagerada que hace AFIP de lo que es el secreto fiscal, sobre todo cuando uno pide información en términos agregados. Incluso en ese caso se da la cuestión del secreto fiscal, pero además si uno parte de que es el equivalente a un subsidio, debería haber una información similar. Y creo también, y por eso me parece importante también el trabajo que se ha hecho, que hay un problema de demanda de la sociedad civil. Este es un tema absolutamente ajeno a cualquier discusión sobre el financiamiento del Estado. Se discute sobre subsidios, se discute sobre programas que involucran porciones muy pequeñas de lo que es el presupuesto nacional, y acá tenemos 3 puntos del producto y esto no se ninguna parte. Entonces creo que hay una multiplicidad de cuestiones que actúan sobre esto y generan que haya tan poca transparencia. Sí, yo lo que quería decir, buenas tardes. Me parece que primero una cuestión semántica con la cuestión gasto tributario. Primero un tema que creo que ya se expuso, sí, me parece que no es la mejor terminología hablar de gasto tributario. Segundo, cuando muchas veces se mezcla una cuestión de subsidio, si lo vemos desde un punto de vista jurídico y también económico, yo creo que en un subsidio hay un desplazamiento patrimonial, dinero que tiene el fisco, digamos, que se le otorga al Estado, digamos, que se le otorga a particulares con una finalidad muy específica. Acá lo que estamos viendo es una dispensa de la legislación, entendido bajo una finalidad muchas veces extra fiscal, digamos, o extra recaudatoria. Por ejemplo, estamos hablando del tema de Tierra del Fuego. Bien. Yo creo que si también encaramos la situación desde lo que es el desarrollo humano, el desarrollo de una persona, muy probablemente lo que nos encontraríamos es con una situación que ya hemos pasado, que la seguimos pasando en nuestro país, en que nos estamos amontonando todos acá en Capital, en Gran Buenos Aires, porque seguramente hay muchas más posibilidades de realizarnos en nuestra actividad, en distintas actividades, o por lo menos para el grueso de la gente, hay una mayor concentración económica. Y tenemos muchos lugares de nuestro país que se han pensado con los regímenes de promoción, que muchas veces se han desvirtuado, pero digamos, están pensados, y yo creo para un desarrollo del Estado en general, pero de la persona en particular. Por ejemplo, que tenga un desarraigo. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una situación estrictamente económica, puede ser que esto que denominamos gasto tributario, bueno, el nombre que le queremos dar, digamos, a esta situación que se nos presenta desde el objetivo, y puede ser de que sea inequitativo, que rompa el principio de igualdad que rige nuestra Constitución Nacional. Es decir, tendríamos muchas críticas específicamente de lo jurídico. Ahora, veamos un poco más, o por lo menos mi opinión, obviamente, veamos un poco más la cuestión en un contexto más sistémico con relación al ser humano. Es decir, si nos ponemos a mirar desde el punto de vista que una persona que por ahí ha nacido en Tierra del Fuego y se cierra una fuente laboral, nos parecemos mucho, aquellos que venimos de familia de ferroviarios, a lo que ocurrió en la década del 90. Es decir, es cierto que si vamos a la letra objetiva, digamos, y al número frío que exige un balance, los ferrocarriles en la década del 90, un presidente nos decía que perdía $2 millones por día. Estaba fogoneado por distintos periodistas, etcétera, que desde el objetivo tenían razón. Ahora, ¿qué ha sucedido con muchos pueblos, muchas ciudades que se encontraban comunicadas con el ferrocarril cuando cerraron? Han prácticamente desaparecido. Entonces yo creo que esta mirada, a mi entender, tiene que ser un poco más global que observar quizás inequidades que nos muestra el sistema tributario de Argentina en general. Entonces, bueno, creo que por ahí la cuestión multidisciplinaria o interdisciplinaria nos lleva a transitar también por ese camino, es decir, ver una situación en donde un tributo se tiene que pagar a partir de una manifestación de capacidad contributiva. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, por lo menos en la causa histórica
que se le ha reconocido a la especie impuesta, dentro de los tributos a la especie impuesta. Y yo creo que hay cuestiones que se definen como gastos tributarios, que bien lo señaló el doctor Corti, objetivamente no entraría. Ejemplo, una deducción por el mal denominado mínimo no imponible, digamos, una ganancia no sujeta a impuestos. Digamos. Lo que está haciendo es redefinir una capacidad contributiva de ese sujeto que tiene su derecho humano a primero tener ciertas cuestiones básicas indispensables cubiertas por él mismo, o eventualmente solicitárselas que se las cubra el Estado, y después que pasa, digamos, un determinado importe, estar en condiciones de contribuir. Porque si no pareciésemos que estamos poniendo primero el carruaje y atrás el caballo, es decir, todos tendríamos que contribuir y después veríamos a ver la gracia de alguien para decir, bueno, tiene o no tiene derecho a recibir algo del Estado. Bueno, me parece que la cuestión tendría que ser al revés, pero bueno, entiendo que todo esto es discutible y para eso estamos acá. Solo una respuesta, o no, un comentario a lo que dijo Daniel sobre la cuestión conceptual. Que yo ahí tengo como una intuición de que no es solamente una disputa verbal o una cuestión meramente semántica de la que llamamos uno de los tributarios. Como utilizar un concepto te compromete mucho, en gastos tributarios también, luego. Y el punto, bueno, acá no te puedo decir mucho más acerca de eso, es si vos tenés un concepto sobre inclusivo de gastos tributarios y que en algún punto es insensible a las razones o las justificaciones que subyacen a los diferentes gastos tributarios que incluís, tenés un impacto directo, por ejemplo, en el análisis del problema de igualdad. Entonces, utilizaron un concepto de gastos tributarios te compromete a, por ejemplo, cuáles son tus conclusiones en materia de igualdad. Y si es un concepto que es insensible, como parece serlo, no estoy diciendo que sea el caso, pero si es insensible a las razones que subyacen o que justifican a las diferentes prácticas que ustedes llaman gastos tributarios, vas a tener diferentes conclusiones acerca de cuáles o no y por qué afectan a tienen un problema de igualdad y de discriminación. Entonces, me parece que el punto es, en todo caso, cuál sería la crítica constructiva del trabajo. En todo caso, una opción es, bueno, hagan explícitas las premisas que los llevan a utilizar o no un concepto de gastos tributarios y por qué ese es el concepto, más allá de cuál es el que utiliza la ley, digamos. Porque de vuelta, uno no tiene por qué estar comprometido necesariamente con el concepto que utiliza la ley, si hay otras razones que nos llevan a utilizar otro concepto de gastos tributarios. Nada, eso como, no es solo una disputa verbal, en todo caso no es una disputa verbal libre de consecuencias importantes en lo que sigue del informe. Fíjense que al final hacen una idea sobre, bueno, cómo afecta esto o cómo impacta esto en términos de igualdad y discriminación. Bueno, eso depende de qué idea de gastos tributarios tengan. Entonces, ahí creo que hay que hacer explícita alguna premisa acerca de por qué ese concepto es como otro. Dos comentarios breves sobre los temas. Uno para sumar al porqué la especial opacidad de los gastos tributarios versus los subsidios. Los subsidios o cualquier otra manifestación del gasto público directo se supone que todos los años se va a revisar en el Congreso cuando se apruebe la ley de presupuesto y que algún grado de rendición de cuentas va a haber ahí cuando se apruebe asignarle o no a la jurisdicción que otorga los subsidios un presupuesto acorde al otorgamiento de ese subsidio, cosa que no pasa con los gastos tributarios. Con ASIC habíamos hablado qué porcentaje de los gastos tributarios del informe del Estado argentino tienen alguna cláusula de caducidad y qué porcentaje del PBI de ese porcentaje del PBI representan los que sí tienen cláusula de caducidad y la verdad que es menor, es casi marginal. Un gasto tributario suele no tener cláusula de caducidad y cuando la tiene por ahí a 20 o 30 años, que es un plazo muy extenso para medir el cumplimiento de los objetivos de política pública que tuvo gasto o no. Con lo cual, creo que esa razón de la no discusión anual, más la ausencia de plazos de caducidad o en su caso plazos muy largos, contribuye a que sea mucho más opaco que cualquier forma de gasto público directo, incluso que tiene objetivos parecidos a un gasto tributario. Y sobre el tema terminológico y no solo terminológico, sé que así tuvo mucho dilema acerca de cómo llamar al informe y terminó poniendo exenciones como privilegios, abrazar la idea de privilegios del derecho tributario y también la idea de gastos de las ciencias económicas. Y creo que es otro ejemplo donde podemos empezar a pensar en cómo hacer dialogar las disciplinas
disciplinas y las ramas del derecho que no dialogan, y quizás trabajar en pulir una definición que esté a medio camino entre el privilegio y el gasto tributario en sentido amplio. Yo creo que ahí que el foco son las políticas públicas, incluso en esa definición más económica, el eje es el objetivo de beneficiar determinadas actividades, zonas, sujetos y consumos. Quizás se pueda hasta invertir la definición para que el foco esté puesto en la segunda parte y no en la primera, que es el recurso que se deja de percibir, es por qué se deja de percibir ese recurso. Y ahí, por ejemplo, una deducción estándar, vamos a decir, no sería un gasto tributario porque al fin de cuentas no tiene un objetivo de política pública, sino de definir concretamente cuál es el derecho disponible o qué expresa capacidad contributiva o no, como se decía. Pero una deducción en el marco de un régimen de promoción que permite deducir actividades o bienes que no se podrían deducir en otros regímenes, sí, porque tiene un alegado objetivo de política pública. Yo creo que la ventaja quizás de seguir de la mano de la idea de gastos tributarios y no solo hablar de privilegios, es que más allá de todos los déficits hay una serie de recomendaciones e incluso compromisos no tan normativos del Estado argentino y de todos los estados en general de evaluar los gastos tributarios. De hecho, se publica el gasto tributario bianual, algo de información hay, hay que pedir más información, pero un poco se pone la lupa en esas cosas. Incluso, yo creo que sería interesante monitorear el impacto de gastos tributarios que no serían privilegios, como las reducciones de alícuota para el IVA en alimentos o exenciones, porque hay una idea bastante extendida que quizás no tiene un impacto en bajar los precios. Incluso esas que no son privilegios, sino que tienden a morigerar el impacto regresivo del IVA, pueden necesitar ser evaluadas aunque no sean privilegios. ¿Por qué? Porque son ineficientes. Quizás sería más eficiente el gasto público directo, que además es más transparente y está sujeto a otras reglas de rendición de cuentas. Entonces, quizás buscar una solución de medio camino entre privilegio y gasto tributario permita no ser sobreinclusivo, pero tampoco dejar afuera de los mecanismos de control de los tributarios a cosas que no son privilegios, pero estaría bueno monitorear y aplicarle todos estos parámetros en nuestra mano. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Yo no leí el informe todavía, así que mi listado de no sé si algo lo voy a comentar, ya lo mencionaron. Por uno quería saber si usaron la ley de acceso a la información en general para obtener los datos o en realidad lo que ya está publicado. El tema del secreto fiscal, que es una preocupación que yo también tengo, ¿cuál piensa que es la mejor forma de resolverlo? O sea, si se puede judicializar, cómo, o sea, si pedir a las cosas. Me imagino que con pedir a la firma no se va a lograr nada, pero ¿cómo entonces podría discutirse para que la Corte o alguien lo defina más o el Congreso y por menos información agregada o otros datos si empiezan a revelar? Después hicieron un estudio, ya que si bien por lo que cuentan no hay mucha transparencia, pero por ejemplo una extensión para jueces o el Poder Judicial, para ver cuántos jueces hay, por ejemplo, el Poder Judicial, empresas de software, para ver cuántas empresas de software hay, para tener una noción de quiénes son específicamente los que se beneficiaron, o sea, no es que uno lo hace directamente, no porque lo dan directamente. Y después no sé si conocen el informe de Pew Trust, que ellos analizan los incentivos fiscales en los 50 estados de Estados Unidos y hacen un ranking de cuáles son los mejores porque se fijan cuáles de ellos tienen un sistema de evaluación y donde directamente, o sea, se fijan si hacen algo en el sistema de evaluación. Entonces muchas veces dicen, ofrecemos tal incentivo para fomentar industrias, para crear empleo, y después se fijan si se creó empleo o no, y si no se creó, entonces realmente no hay situación para tenerlo. Y pues eso ya existe, y se hace en Estados Unidos, que a veces llevamos más para el norte, versus eso sirve para impulsar acá al Congreso o al tipo de alguien. Por partes, en términos de si se usó la ley de acceso a la información, sí se utilizó, se hicieron muchísimos pedidos y se intentó utilizar, pero las respuestas fueron casi nulas. Digo 100% nulas porque hay como un caso de Ministerio de Industria en donde logramos acceder a la información, pero la verdad es que nos llevó 8 meses desde que comenzamos el proceso. Hay algunos casos específicos en donde los pedidos de acceso a la información aún se están litigando y se está discutiendo, y ahí entra la discusión de secreto fiscal, que para mí es una discusión muy profunda y una que me interesa mucho cuáles son las opiniones de esta mesa. En general, la posición de AFIP sobre cualquier información, que ya lo mencionó Rafael, incluso datos agregados, es que se encuentran en el marco del secreto fiscal los datos agregados sobre regímenes de promoción, sobre exenciones específicas en los casos en que están estimadas, pero también sobre cada una de las
cada una de las exenciones y cada uno de los gastos tributarios y con donaciones también consideran que se encuentran dentro del secreto fiscal. A nosotros nos parece que es una mirada muy estricta del concepto de secreto fiscal y que hay muchísimo para cortar y para analizar ahí. No quiero adelantar conclusiones porque no las tenemos más bien muchos interrogantes, pero es un punto problemático. Ahí no tenemos un estándar jurídico claro, no hay un precedente de la Corte ni ningún tribunal se haya expedido sobre eso, así que también mucho camino para andar. Sí, algunas ideas de cómo empezar a buscar ese camino, pero creo que te dejo, Dali, con eso. No, y una mención chiquitita más en un caso sí tuvimos un dictamen favorable de la Agencia de Acceso a la Información en un pedido de información pública sobre condonaciones, que no son exactamente consideradas gastos tributarios, pero que son unos perdones que el Estado genera, y ni siquiera nos dieron datos agregados sobre condonaciones, o sea, no sabemos cuánto se perdona en concepto de impuestos, y ahí hicimos en todos los casos estamos haciendo el tránsito del reclamo a la Agencia de Acceso a la Información Pública y después de eso al Poder Judicial. Pero bueno, en algunos pedidos estamos más atrasados que otros porque los volvimos a hacer cuando entró en vigencia la nueva ley para poder hacer el reclamo previo ante la agencia. Por eso, a pesar de que algunos pedidos tuvimos que volver a hacer, y en el de condonaciones dictaminaron a favor nuestro, y eso que eran datos parejas, ¿no? Y la FIP incumplió, entonces los demandamos y todavía estamos en eso. Recién empieza el juicio, pero estamos discutiendo precisamente. En ese caso igual no era secreto fiscal, sino que es que les cuesta mucho trabajo reunir el dato, entonces no lo quieren. Pues acá es que no lo quieren dar, pero ni siquiera lo tienen porque ni lo producen. Depende, cada exención es diferente. En algunos casos es secreto fiscal, en otros es que no tienen el dato. Por la forma en que se colecta el tributo, no necesariamente hay una declaración jurada donde se expresa eso, entonces depende del caso, cada caso es diferente, pero salvo en un caso que señaló Carmen recién, en ese caso nos dieron nombres de las empresas que se habían beneficiado, etc. Era algo de bosque, ¿no? Régimen de promoción para bosques. Sí. Con un impacto muy bajo, obviamente, de los menos significativos. Y solo por, de nuevo, volver a aclarar un poco más el sentido del tema que trae a fija consideración. Como yo entiendo, no estoy diciendo que sea trivial la discusión sobre qué es gasto tributario y qué no. Yo solo digo que en la medida que nosotros lo único que estamos proponiendo es discutir razonablemente desde el enfoque de derechos humanos qué decisiones tomamos sobre a quiénes tributan y quiénes no. Digo, para mí no es que tiene una consecuencia llamarlo gasto tributario de que está mal, ni que está mal ni que está bien por llamarlo gasto tributario. Solo lo mismo le pediría, lo mismo que le pido por la discusión sobre el mínimo no imponible. Sí, está bien, no lo considero como gasto tributario. Igual quiero una justificación del Estado razonable. La diferencia es que en un caso me la puede dar y todos la entendemos, y en otro caso no tiene ninguna razón para explicar. Entonces, en ese sentido, tampoco creo que nuestra demanda es más por justificaciones razonables de un Estado que trata de realizar derechos humanos y que debería tener un criterio de justicia distributiva para su política fiscal, y bueno, debería poderme justificar tanto el mínimo no imponible, si no lo llamamos gasto tributario, como la política de gasto tributario, que el propio Poder Ejecutivo en alguna medida considera que es un aparcamiento de lo que ellos consideran su regla general de lo que es un tributo. Solo esa explicación, pero... Sí, una cosa complementando esto que decías, porque justamente el mínimo no imponible es un tema que hay que discutir y que yo creo que también se discute mal. El problema del impuesto a las ganancias no es el mínimo no imponible. El problema del impuesto a las ganancias es la forma en que quedaron las escalas por el impacto de la inflación. Pero un buen sistema fiscal no es el sistema que le saca el 5% más rico y le da el 5% más pobre. Un buen sistema fiscal le saca el 95% más rico y le da el 95% más pobre. El tema es cuánto le saca y le da a cada uno. Pero no está mal que desde niveles de salarios medios se empiece a pagar impuestos a las ganancias. La discusión es cuánto tienen que tributar esos salarios medios. De la misma forma que esta discusión sobre si es un impuesto al trabajo, el salario no es ganancia, eso yo entiendo que estoy jugando de visitante acá y que desde el punto de vista legal hay una cantidad de cuestiones para discutir, pero desde el punto de vista económico, el impuesto a las ganancias siempre se consideró como un impuesto a los altos ingresos. Entonces,
o un impuesto a los ingresos a secas. Entonces lo que hay que discutir es cuál es la política que queremos, a quiénes queremos beneficiar, a quiénes no, y eso es lo que tiene que estar en discusión. Y saber que cuando uno pone un mínimo imponible muy alto, bueno, hay recursos que el Estado está dejando de percibir y eso tiene que estar explicitado en la discusión. Y me parece que hacia ese punto va el informe y más allá de la definición estricta de lo que sería el gasto tributario o no, creo que este tipo de análisis tiene que estar presente en la discusión de política fiscal, sobre todo en un país que está diciendo no podemos pagar jubilaciones más altas de las que estamos pagando. Entonces, insisto, creo que son absolutamente necesarias estas discusiones desde un punto de vista más integral de lo que es la política fiscal y de lo que son las políticas públicas en la Argentina. Fernando, ¿vos tenés que responder algo? Sí, pero no, pero cortito está bien, pero cuando vos me pones en el gráfico gastos, gastos tributarios el 3.23% del PBI y lo comparás con el gasto que lleva la asignación universal por hijo, es una cosa, pero si vos además me decís que dentro de esa barra enorme de gastos tributarios está, por ejemplo, una alícuota diferenciada para la compra de libros o para la canasta básica, mi análisis de ese impacto es diferente el análisis, ¿me entendés? Porque uno dice, bueno, sí, está en el 3.23% del PBI y es un montón con relación a lo que la por hijo, pero en el medio hay otras cosas que lo sacaría porque están justificadas, al igual que están justificadas el gasto a la asignación universal por hijo. En este sentido, pero nada. A mí me parece hiper valioso el aporte que hacen. Comparto, es clave poder abordar la discusión tributaria en este país desde una óptica de los derechos humanos. Me parece que también responde a un redireccionamiento de la estrategia desde las organizaciones para afrontar los problemas de la satisfacción de los derechos humanos. Como mínimo, es una respuesta inmediata frente a la usual respuesta que se obtiene en el Estado de no hay recursos para satisfacer tal obligación. Y si bien tal vez me parece que es muy difícil medir cuándo hay un gasto tributario y cuándo no, porque por ahí no cobrar ningún tributo también lo puede ser. Me parece clave poner bien el foco como la política tributaria es clave para el nivel de satisfacción de los derechos humanos, es determinante. Y viene a mover la estantería en cuanto a categorías básicas que se oponían a la satisfacción de los derechos, por ejemplo, la famosa división entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, donde uno implica erogación de recursos y otro no. Bueno, acá en principio no hay erogación de recursos, te estás absteniendo de cobrar y eso puede implicar una violación de derechos humanos. Y ahí creo que justo en el punto donde la política tributaria en el acto puede implicar una mayor o menor satisfacción de los derechos humanos, donde este abordaje tiene mayor significancia. Por ejemplo, se me ocurren varios. Nosotros desde CET trabajamos muy particularmente el tema de tierra. Cuando la provincia de Buenos Aires, represento alguna de ustedes, no cobra bien el impuesto inmobiliario. Bueno, ¿eso qué implica? Una incentivación o una promoción a determinadas actividades mercantiles que pueden implicar una privación de un determinado derecho humano. Creo que en ese tipo de encuentros donde hay una determinada actividad tributaria y una consecuencia inmediata en la satisfacción de los derechos humanos, donde este abordaje se enriquece aún más, donde está claro el nexo entre una política tributaria apegada a los derechos humanos o no. Después en otros, por ahí se abren a nivel de discusión y por eso celebro, me parece clave poder tener esta discusión desde esta mirada. Sí, una aclaración para que no se malinterprete. Me parece que la perspectiva es muy buena. Simplemente yo digo, planteado esto así, cuanto más precisas sean nuestras distinciones, más capacidad vamos a tener para diferenciar problemas
que tal vez son diferentes, entonces que requieren respuestas políticas y miradas diferentes. Entonces, porque creo que esas distinciones muestran procesos jurídicos económicos que funcionan diferentes. Entonces, para decir, no sé, con un ejemplo, como lo dijiste, el impuesto al valor agregado tiene una alícuota reducida, no sé, dice carne, vacuna, frutos, legumbres y hortalizas. Eso significa un tributo que se traslada, eso recae en el consumidor. Eso significa que acá, en principio, se está beneficiando, tiene efectos económicos en todos los consumidores de la República Argentina que consumen carne, vacuna, frutos, legumbres, hortalizas frescas. Uno puede preguntar si está justificado o no, pero ese es un problema, creo que muy diferente si nosotros vemos un régimen de promoción minera, ¿no? Entonces, el régimen de promoción minera en la provincia de San Juan, y hay 3 empresas que se acogieron al régimen de la promoción minera, y entonces eso es un beneficio, le da beneficios muy precisos a esas 3 empresas mineras. Ahí creo que son 2 problemas absolutamente diferentes. Es muy diferente pensar cómo uno hace la evaluación, el seguimiento de lo que es esta exención en el impuesto al valor agregado, a cómo funciona esa situación específica con esas 3 empresas mineras o el régimen de Tierra del Fuego. Bueno, es un régimen de promoción, hay que acogerse al régimen de promoción. ¿Cuáles son las empresas? Bueno, son 5. Entonces, esas 5 empresas, ¿cómo funcionó ese sistema? Y ahí, por ejemplo, cuestiones como el secreto fiscal van a funcionar de forma muy diferente, porque en este caso, ¿qué tenés que saber? Bueno, vas a tener que saber cómo impactó en todos los consumidores de hortalizas, legumbres, etcétera, este mecanismo tributario. Y entonces, ahí parece ser que no juega nada sobre el secreto fiscal. En cambio, con saber cómo funciona efectivamente, tributariamente, en concreto, en estas 5 empresas de Tierra del Fuego, en estas 3 empresas mineras, es otra problemática, porque uno va a querer saber algo y le van a decir no, porque hay una cuestión de secreto fiscal. Entonces, yo apuntaba a que conviene distinguir, y tal vez conviene utilizar la idea de privilegio, porque uno puede decir, esto puede estar justificado o no, porque funciona o no, la de la exención del IVA. Pero sería difícil decir que a los consumidores de hortalizas se les está dando un privilegio. En cambio, parece claro decir que a las empresas mineras que están en San Juan, que durante 20 años van a pagar menos impuestos a las ganancias, efectivamente tienen un privilegio respecto a todas las otras empresas en la República Argentina. Y si además eso lo pensamos diferente de acuerdo a la Constitución, digo, hay una acumulación de rasgos que parece razonable tener esas distinciones, porque después vamos a tener discusiones diferentes. Sí, solamente una pequeña nota al pie, haciendo referencia a la dificultad de obtención de datos, y no solamente a la dificultad de obtención de datos, sino de los datos. Pues yo trabajo con poblaciones indígenas, por ejemplo, y lo que me pasa muchas veces es que está totalmente invisibilizado lo que son los derechos de las comunidades indígenas que tienen estas excepciones, por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Entonces, está totalmente sesgado porque cuando las inscriben a las comunidades en la FIP, el nomenclador AFIP no tiene como el listado de comunidad indígena, entonces las escriben como asociación civil. Entonces, los números que se reflejan después conllevan, a ver, es mínimo el impacto que debe tener en el gasto tributario, debe ser mínimo de lo más mínimo, pero genera también un sesgo en los datos, y no solamente un sesgo en los datos, sino una invisibilización de una población vulnerabilizada que ni siquiera ellos mismos saben que pueden acceder a estas excepciones. Ni hablar de todas las trabas que se generan por obtener esta invisibilización. Entonces me parece como una nota al pie importante, porque bueno, estoy en causa indígena, tener en cuenta estos sesgos también en los datos. Eso, nada más. No, yo solamente un comentario, porque estuve leyendo esta definición que sí genera muchas dudas o preguntas o confusiones, y también me parece que en la idea de distinguir exenciones, beneficios, privilegios, hay una idea que va rondando que es el
interés general con los intereses particulares o sectoriales, ¿no? Ahí me llama la atención que en esa definición habla de beneficiar determinadas actividades, zonas, sujetos, consumos, pero ni siquiera semánticamente habla del interés general, ¿no? Y por eso me parece que cuando hablamos de los regímenes de promoción, compañías mineras y demás, muchas veces sobrevuela la idea de que son beneficios particulares o obtenidos por presiones sectoriales o presiones fruto de determinados grupos de presión, y justamente no hay después una efectiva rendición de cuentas para ver si el interés general estuvo satisfecho ahí. O por ejemplo ahí habla de reducción de alícuotas, ¿no? Entonces yo podría pensar que las reducciones de alícuotas a las exportaciones, a las retenciones que se hicieron al inicio de este gobierno fueron una política sectorial o una política dirigida al interés general. Me parece que es una duda que mucha gente tiene. Entonces, me parece que en el análisis de beneficios, como para contribuir un poco a eso, distinguir entre intereses sectoriales o intereses generales. En el caso del mínimo no imponible en impuesto a las ganancias, que obviamente es algo generalizado, bueno, eso es un elemento que podemos tener en cuenta para complejizar esta definición. Sí, digamos, por ahí la cuestión específica simplemente es algo que acoto, el tema, ejemplo, el régimen de estabilidad minera, régimen, digamos, la estabilidad fiscal que hay por el régimen de minería. Creo que por ahí para este análisis tendríamos que agregar una jurisprudencia de la Corte Suprema que en el fallo Cerro Vanguardia, con la sentencia Cerro Vanguardia, dejó en claro esta cuestión de la estabilidad fiscal, con lo cual, no sé si, digamos, pensándolo muy profundamente la Corte o no, es un tema que seguramente sabrán estos vocales que emitieron el voto, me parece que estas cuestiones la tuvieron en cuenta, o da la sensación que la habrán tenido en cuenta, porque bueno, ahí claramente se está observando que hay un régimen de privilegio muy marcado a la actividad y a un par de empresas. Y en esta jurisprudencia de la Corte, ellos han establecido un impuesto de igualación, una cuestión técnica en el impuesto a las ganancias, que al resto de los contribuyentes, obviamente, esa cuestión les cabe sin ningún tipo de restricción, pero por efecto de la estabilidad fiscal del régimen de minería no le corresponde. Por lo tanto, yo creo que quizás en esa definición, esa es una cuestión que habría que tener en cuenta, revisar, y un claro ejemplo, conforme a lo que decía Horacio, me parece que es esta actividad minera que tiene, bueno, este privilegio. Después podemos decir que están bien o están mal, digamos, en el sentido que los propios gobiernos locales de distintos colores políticos, todos lo sostienen y todos consideran que genera empleo, etcétera, más allá que por ahí las estadísticas de bajar las retenciones no fueron los resultados esperados, por ahí tampoco hay tanto dato de lo que estamos hablando, pero bueno, me parece que ahí quizás, pensando en voz alta, tenemos un ejemplo de que la propia jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha dicho, bueno, estos privilegios obviamente son constitucionales, por decirlo de alguna manera. Sí, me parece que hay una cuestión clave ahí, que es la definición de indicadores. Y creo que por lo menos a mí, una de las primeras cuestiones que me quedaba como idea fuerza después de leer el trabajo es que hay que avanzar para que sea obligatorio la definición de indicadores de seguimiento y evaluación de cada uno de estos gastos. Me parece que ese punto es fundamental, porque es lo que permite que podamos después tomar decisiones y hacer un análisis sobre la efectividad o no de estos recursos. Entonces, si vamos a definir el tema de las retenciones a las mineras, bueno, ¿cuál es el sentido de esto? Yo tenía una postura, después hubo gente que me lo explicó desde otro lugar y la verdad que entendí el planteo, ¿no?
inclusive el tema de la reducción que hubo en el sector, en realidad no tiene que ver con minería, tiene que ver con petróleo, que INDEC lo mide todo junto. Pero es un tema que no puede ser una cuestión de opiniones, tiene que hacerse en base a determinados criterios. Entonces, si uno puede decir, bueno, a través de esta reducción de las retenciones a las mineras, lo que yo voy a lograr es que haya una extensión de la vida útil de los yacimientos que están actualmente en explotación. Y esa mayor vida útil va a generar, va a permitir que se mantengan 5.000 puestos de trabajo de acá a 3 años. Perfecto. Quiero ver esos números. Quiero que podamos discutir y que en 1 año, en 2 años, en 3 años pueda ver que efectivamente se mantuvieron esos 5.000 puestos de trabajo que estaba previsto que se perdiera. Si no, empieza a ser una cuestión casi de fe. Y estamos discutiendo recursos públicos que aportamos todos. Entonces, me parece que una de las cuestiones centrales es que hay que poder evaluar la efectividad de estas políticas que decide el Estado, y para que se pueda evaluar tiene que haber indicadores. Y esos indicadores tienen que estar definidos ex ante. Entonces, lo tiro así como idea, pero creo que podríamos empezar a pensar en alguna modificación de la Ley de Administración Financiera del 2456 que plantea algo de esto, que para poder definir para poder aprobar un gasto tributario o la denominación que se quiera plantear, no me voy a meter en eso, tenga que haber indicadores definidos y que permitan que eso se evalúe año tras año y que cuando se discuta el proyecto de presupuesto venga la información sobre cuál fue el cumplimiento que tuvieron durante el ejercicio anterior. Lo planteo como una idea porque es algo que me surgió leyendo el documento y me pareció un aporte muy interesante y que tiene que ver con otra cuestión que también se plantea y que se discutió acá, que es la transparencia. En la medida en que tenemos indicadores y que esos indicadores son públicos, bueno, la discusión se hace con una base que automáticamente permite que levantemos un poco el nivel. Entonces, me parece que puede ser interesante que pensemos de qué manera se podría incorporar algún esquema de ese tipo dentro de la discusión presupuestaria anual que se hace en el Congreso. Una cosa, en relación a esto de lo que está haciendo Horacio y David, a mí me parece que el informe de ASIC, si bien nos sobrevuela la problemática de este tipo de herramienta, va a un punto más transversal y profundo, que es el nivel de escrutinio que deberíamos poder tener sobre ciertas políticas fiscales para poder evaluar cuál es el impacto directo, ya sea de renta física, ya sea de la distribución de riqueza, porque uno puede decir, que bueno, se baja el IVA, uno puede decir el IVA es un impuesto regresivo, que baja el IVA que es progresivo, y después ves que es lo que beneficia a las escuelas privadas. Es muy confuso poder sacar cualquier conclusión ex ante con solo saber qué impuestos se reducen. Entonces, lo que creo, acá tal vez a Horacio le pregunta específico por el libro que escribió sobre el asunto, pero puede ser que haya una especie de tensión entre lo que exige el derecho internacional de los derechos humanos y el concepto clásico de secreto fiscal en cuanto a qué tipo de protección hay que tener sobre cierto tipo de información. Y esto creo que la descripción que vos trazás entre privilegio o exenciones, tal vez el problema es para los dos conceptos y es para todo el derecho tributario, que es repensar la idea de secreto fiscal a la luz de lo que requiere el acceso a la información y las explicaciones y justificaciones para decidir sobre los recursos, ¿no? Sobre todo cuando tomás en serio el concepto del máximo de los recursos disponibles o de progresividad o lo que fuera. Quiero saber si ves algo ahí. Discusión que no existe. Por eso. O sea, es una discusión que nace del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y que para los profesores o académicos del derecho financiero tributario directamente no existe, no es que hay una posición, hay otra. No existe. Y me daría la impresión de que lo más probable es que cuando un juez intervenga en esa situación, la única doctrina que va a tener va a ser la doctrina que existe y va a ver que no hay ninguna controversia además sobre el concepto de secreto fiscal. Entonces, yo creo que ese es un punto de desafío para repensar qué significa el secreto fiscal. Sí, y donde no hay herramientas aún dentro del derecho tributario. Eso es. Esa es una idea. Una cosita que es la última reforma tributaria, bueno, importante, que tanta que tenemos en nuestro país, la ley 27430, prevé la cuestión de una deducción en las contribuciones patronales.
bien, supuestamente esto es para bajar el costo laboral. Bueno, yo creo que eso se puede medir, me parece, podría ser una medición. Y atención que es una ley, con lo cual también acá quizás, por ahí no tuvimos en cuenta, pedidos de informe del legislativo, digamos, de las cámaras, al ejecutivo, para saber en cuánto está impactando o va a impactar, digamos, tiene vigencia a partir de febrero de este año, tiene vigencia efectiva, en cuánto va a impactar esta situación, porque hoy lo que nos estamos encontrando es una situación laboral, digamos, bastante tensa, por decirlo de alguna manera, con el tema con esta cuestión. Y bueno, acá hay un gasto tributario, bueno, previsional, digamos, de esta característica, que quizás, como es ahora un candente, habría que ver si ya se puede establecer, o por lo menos los pedidos de informe de legislativo, para que se pueda medir y tener un buen ratio, digamos, un buen dato de cara al futuro, si esto sirvió o no sirvió. Hay un ejemplo que está muy actual. La quita de retenciones salarios, me parece que es un ejemplo claro para sacar que toda la retención o una baja gradual en las retenciones a soja, girasol y por otro más. Sí, es una política tributaria adecuada para las recursos humanos. Y cómo luego se evalúa si esa política estuvo bien o no. Con la corrida cambiaria del mes pasado, la diputada Carrió en un programa de televisión les pidió abiertamente a los agropecuarios que por favor liquiden soja. Entonces digo, me parece que es una apuesta ahí también a la fe, o sea, cómo disciplinás o cómo te manejás luego de haber hecho el gasto tributario. Creo que me parece un claro ejemplo de lo endeble que es el seguimiento después y de la eficacia que puede llegar a tener. O sea, ¿tienen ideas para el tema del secreto fiscal? O sea, por un lado, el tema de los análisis estos previos, ¿hay un incumplimiento del Estado o el Estado en ningún momento se comprometió a hacerlo? O sea, que el Estado nunca dijo voy a hacer esto, nunca dijo, o sea, que no están cumpliendo nada de no estar con los indicadores o nada, o sea, que el Estado lo debería hacer. Entonces, con el tema del secreto fiscal, ¿hay algún intento? O sea, porque hay muchas cosas de secreto fiscal, o sea, uno piensa en el monotributo y se fija en Quick Online, o por lo menos en la categoría del monotributo, cualquier persona te sale mucho secreto fiscal, pero hay ciertos datos que son públicos, que están online y que hablar en Escandinavia, pero no hay secreto fiscal y cualquier persona puede ver el ingreso del hijo o del vecino, una vez que los alimentos que los secuestros. Entonces, ya que no sé si me preguntas, pero que claramente la falta de información es lo que está frenando cualquier progreso. ¿Tiene iniciativas sobre cómo empezar a lidiar o limitar el secreto fiscal o no trabajar en eso? La invito a Emilia a hablar porque estuve estudiando precisamente por algunas de las respuestas que recibimos en ASIC y por algunos reclamos que estuvimos haciendo, estuve estudiando más técnicamente el tema del secreto fiscal. No, como oportunidades de litigio, por ahí conversar a ver qué opinan, no sé quiénes son de la abogacía, como la mayoría, de una idea de hacer un cuestionamiento formal a la disposición de la FIP que regula el secreto fiscal. El secreto fiscal está regulado a nivel legislativo, digamos, pero tiene que ver más que nada con la información que se declara ante el fisco, pero se excluye lo que tiene que ver con incumplimientos y desde ya cosas que tienen que ver con decisiones de política tributaria que no son información declarada al fisco, obviamente, ninguno de estos datos. La disposición de AFIP, que obviamente tiene jerarquía normativa mucho más baja, es una disposición de 2009 creo, hace una definición mucho más expansiva de secreto fiscal y que es básicamente casi cualquier cosa que tenga AFIP en su calidad de Y incluso te permite revelar la situación, ¿no? económico, la patrimonial y económica de un contribuyente. Por ejemplo, ahí sí entra esta información porque dice algo acerca de la situación económica y patrimonial de un contribuyente, aunque no es información declarada por el contribuyente, que es lo que la ley dice que es secreto fiscal. Pero cuando ustedes tienen información agregada, con lo cual tienen el contribuyente, ¿igual decían lo mismo o decían lo mismo? No, en nuestras respuestas si yo no recuerdo mal, de condonaciones, cuando lo pedimos agregado, nos dieron una respuesta. Primero, básicamente un silencio, cuando la agencia de acceso a la información dictaminó que había que entregar la información porque no estaba protegida por ninguna excepción de la ley de acceso,
La FIP nos respondió que como la información no era de relevancia, no la tenía sistematizada y tenía que hacer muchos esfuerzos para sistematizarla y entregarla, y que por ende no la iba a entregar. Fue eso. Intenté hacerlo más fiel a la terminología de la FIP posible. Y bueno, y ese caso está en litigio. Cuando pedimos información desagregada, donde pedimos sí que se identifique al contribuyente y al monto de la condonación, la agencia nos ofreció el secreto fiscal. Genéricamente, en un pedido de información que en verdad hacía algunas preguntas más de evaluación acerca de las razones para condonar o no una deuda, pero también preguntaba por contribuyentes para un periodo de tiempo. Y ahí sí se puso secreto fiscal. El problema es que cuando impugnamos esa denegatoria ante la Agencia de Acceso a la Información, la Agencia de Acceso a la Información dijo: yo no soy competente, porque este pedido se presentó, como decía Dalí, antes de la emergencia de la ley. Lo reeditamos y nos volvieron a poner secreto fiscal, y está corriendo el plazo para hacer el recurso administrativo frente a la agencia ahora. Así que por ese lado no tenemos más novedades, pero en su momento, cuando armamos el recurso administrativo del primer pedido, antes de saber que la gente se iba a declarar incompetente, hicimos un poco estas dos clases de argumentaciones. Una, porque también agregaban protección a los datos personales. No se puede por secreto fiscal y no se puede porque esta información viola la ley de datos personales. Para atacar el argumento de la ley de datos personales, usamos la jurisprudencia de la Corte en CIPEC y Garrido, que básicamente dijo que esta clase de información no vulnera la protección de la ley de datos personales porque no es información sensible. De hecho, es una interpretación muy acotada de que sí protege la ley de datos personales. Y para el argumento de secreto fiscal, sí dijimos que lo que estaba haciendo la FIP era una interpretación que atentaba con nuestro derecho a acceder a la información, porque reducía lo que la ley disponía que tenía que ser secreto. Resampliaba lo que la ley disponía que tenía que ser secreto, con una norma que tiene mucha menor jerarquía, que es una disposición. Por si inclusive no sé cuál ha sido la respuesta, entiendo que no se la dio. Hay una profesional que hizo una presentación en el último blanqueo. La pregunta que hizo era cuál era el porcentaje de hombres y de mujeres. Lo hizo con una cuestión de género. Y la respuesta informal que yo había escuchado que iba a dar la FIP era que no era relevante. No era relevante. No era relevante. Esta profesional la hizo por una cuestión psicológica o sociológica de querer demostrar que el hombre miente más que la mujer. Eso fue lo que argumentó y, bueno, parecía sostenible su trabajo, su tesis que estaba elaborando. Pero no sé si oficialmente le ha dado esta respuesta, fijo. Entiendo que sí, es decir, lo que le habían dicho extraoficialmente que le iban a responder que eso no era un dato relevante de lo fiscal. Así que bueno, ya hay antecedentes. Claro, el tema es lograr una respuesta que alegue secreto fiscal, porque muchas veces directamente hay silencio. Entonces cuando uno impugna por silencio y no hay oportunidad, digamos, de tratar de delimitar que sí protege y que no el secreto fiscal. Creo que hay un caso que está pendiente de resolución de la PIA, que quería acceder a la información de la FIP y está ahí. Los propios organismos que tienen competencias en lucha contra la corrupción están discutiendo para ver si pueden acceder a la FIP. Y creo que uno de esos organismos judicializó la cuestión. Hay un dictamen de la PTN acerca de si se puede compartir esa información. Quizás por ese lado de mirarlo hacia la administración pública haya también una oportunidad de perfilar un poco qué es el secreto fiscal. Y un agregado sobre el comentario en relación con el punto de los indicadores. Me parece muy buen punto también lo de que esté previsto de manera general que cada vez que uno establece un gasto tributario tenga que haber un indicador, un criterio para evaluarlo razonable y que se mida y que se pueda volver a discutir cuando dejen de tener sentido lo que fuere. Eso me parece clave, y también haciendo un paralelo con los programas presupuestarios. Los programas presupuestarios sí miden los bienes y servicios en principio en todos los casos, y ahora se está trabajando un poco más en indicadores de impacto porque se reconoce que es importante medir el efecto de las políticas. Bueno, este es un aspecto de la política fiscal que no tiene ninguna medición. Entonces la idea es solo llevar un enfoque de derechos humanos, un enfoque de impacto a ese aspecto de la política fiscal. ¿Preguntas? ¿Comentarios? La necesidad de leerlo en el primer está acá demostrada, así que nos comprometemos a
Muchas gracias a todos y todas por su informe.